2 de agosto del año 2026, domingo por la noche. El tema que voy a tratar es no derrotes tu propósito. Va en la misma línea del mensaje de la mañana del hermano John. Así que entremos directamente al tema, Dios mediante. Nuestro texto está en Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Antes de leer la palabra, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, rogamos que tú nos hables esta noche, nos puedas ayudar, Señor, a tomar tu palabra de un modo, de una manera completa, para que podamos, Señor, caminar en el centro de tu voluntad, rogando, Padre amado, que seas tú en nosotros obrando el entendimiento, la revelación, y la manera de poner por obra tu palabra. Háblanos, Señor. Llévanos por tu espíritu a la estatura del varón perfecto, que estemos presentes en aquel evento en los aires, para reunirnos contigo y con nuestros seres queridos que ya partieron. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Mateo 15, versículo 21 al 28 dice, saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, la región de Tiro y de Sidón es la actual Siria. En estos momentos, Tiro sigue siendo una ciudad. Desde ese tiempo hasta el día de hoy, Sidón también es una región que está cerca al mar, allá, pero al norte de Israel, en Siria. Así que el Señor está yendo haciendo su ministerio, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, está yendo al extranjero a predicar la palabra. Y entonces esta mujer que está pues en su tierra, lo persigue, ¿no? Le dice, Señor, hijo de David, bueno, y ya ustedes conocen la historia. Para entrar a este tema, recordemos, tenemos que entrar en estas bases. Dios se ha provisto en Jesucristo todo requisito que su perfección nos ha exigido, toda condición y toda obediencia demandada por Dios, de tal manera que en Él, Jesucristo, todo está satisfecho, para que nosotros seamos oídos y aceptados en nuestras peticiones. En otras palabras, Dios no tiene ningún motivo para rechazar nuestras oraciones. Igualmente, reconoce tu posición en Cristo. Estás en perfección, estás completo, has cumplido en Él todo requisito y eres por definición exacta, completamente libre de toda incredulidad. Y la fe que tienes, la fe de Jesucristo para creer en su obra, esa es la fe que compra toda bendición en los cielos y en la tierra. Es decir, nuestra fe está puesta en Jesucristo. Creemos en Él y ya no necesitamos creer otra cosa. En Él está nuestra sanidad, en Él está nuestra libertad, nuestra prosperidad. En Él están todas las cosas. Nuestra fe está en Él. Es la fe de Jesucristo. Lo que Jesucristo cree de sí mismo, lo tenemos nosotros al creer en Él. Es una fe compartida. Y entonces, en esta base, entramos
a nuestro tema. No debemos perder de vista esto. ¿Por qué? Bueno, Jesús lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No, esto es lo que decía el hermano John en la mañana. En el mundo tendremos aflicción, ¿no? Las luchas son en plural. Hay batallas, hay guerras, cosas que reclaman nuestra atención. Y si bien es cierto, hemos vencido al mundo, todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios ha vencido al mundo. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y sin embargo, a pesar de tener una gran victoria, como se explicaba en la mañana, pues simplemente vino una pequeña batalla y nos derrotamos. Nos confundimos en la mente, nos angustiamos. ¿Y ahora qué va a pasar? Quizá por el mismo cansancio, ¿no? Tomaba el ejemplo de Elías, el profeta. Él primero había estado en una confrontación espiritual contra todos los demonios de Baal, ¿no? Ustedes no piensen que Baal no podía hacer bajar fuego del cielo. Claro que podía hacer bajar fuego del cielo, por eso los sacerdotes de Baal aceptaron el reto, pensando que su magia funcionaría como siempre. Pero al estar ahí un profeta de Dios, la guerra espiritual que se llevó, de tal manera que los demonios fueron completamente anulados por la autoridad del profeta. Eso fue una lucha espiritual tremenda y encima él se burlaba, ¿no? Es que seguro Baal ha ido a pescar, estará durmiendo, estará haciendo sus necesidades y se burlaba. Y luego, pues él entró en esta atmósfera de Dios, le dijo, Jehová, Jehová, he dicho las cosas conforme me has mandado, respóndeme, Jehová, respóndeme, y el fuego cayó del cielo. Fue una victoria, fue una batalla entre dos poderes que sí podían hacer descender fuego del cielo, pero prevaleció la verdad, la autoridad del profeta de Dios, del Dios viviente, del Dios verdadero, en contra de los demonios que adoran las naciones. Entonces, luego de esto vino pues el tema de agarrar a cada profeta de Baal y decapitarlo. Fue Elías el que hizo eso. Entonces, hoy día nos cansamos, si tuviéramos que matar un pollo nos cansaríamos. Imagínense degollar 400 hombres, ¿no? Y despeñarlos y todo lo que hizo. Luego le dijo al rey, corre porque la lluvia te atrapa. Y dice que el espíritu del Señor lo llenó y corrió más rápido que los caballos. Ok, todo eso es grandioso, pero sabemos que obviamente el cuerpo físico después de eso se agota, queda cansado, queda extenuado. Y entonces cuando llegó la noticia de la amenaza de Jezabel, pues el profeta simplemente entró en una crisis nerviosa. ¿Por qué? Porque es un ser humano. El espíritu lo había dejado y ya cumplió su función, el espíritu se retiró de él y obviamente él estaba en fuerzas humanas, cansado, derrotado. Obviamente como ser humano no es fácil degollar a una persona, por 400. Miren toda la psicosis que tenía él en la cabeza, ¿no? Que nos relataba el hermano John en la mañana, y simplemente huyó. Ven, en el mundo tendremos aflicción, como el ejemplo de la mañana, ¿no? Vencemos a un cangal turco, un perro enorme, y luego viene un chihuahua, nos ladra y salimos corriendo, porque nos ladró un chihuahua. Es que esa es la naturaleza humana, y Jesús no era ajeno a esto. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, los hijos de Dios, a veces, obviamente, vamos a tener estas experiencias de crisis emocionales, vamos a tener aflicciones, vamos a tener los ataques del enemigo y cuánta cosa, pero dice el Señor, confía, la victoria sobre el mundo va a prevalecer, igual que prevaleció el profeta Elías. ¿Ven? Jezabel lo amenazó de muerte, pero Dios le dio sustento y fortaleza. Le dijo, ve, esa bruja te ha amenazado de muerte, ahora vas a ungir por rey a Jehú.
y ese la va a matar. Ese va a matar a toda su casa, a todos sus hijos, sus primos, sus tíos, va a matar a todo el mundo. No te preocupes. Voy a eliminar. Abrió su boca para su mal. Yo soy Jehová, el Dios de las venganzas de Israel. Así que yo voy a dar la cara por ti. Entonces sí, van a haber aflicciones, van a haber problemas, pero Dios va a dar la cara por nosotros. Entonces tendremos aflicción, pero podemos confiar. En el mensaje del profeta titulado El segundo milagro, ¿correcto? Perdón, un momentito. En el segundo milagro dice así, rehúse firmar aceptando cualquier cosa que el diablo traiga. Él tendrá que devolverse con eso. Diga, rehuso recibirlo. Yo simplemente no lo recibo. No, señor. Él tendrá que volverse con eso en el nombre del Señor. Si usted lo cree y confiesa y dice, he aceptado a Jesucristo como mi sanador, no hay aflicción ni enfermedad en usted que pueda permanecer. Sea firme en eso. Pero a la primera vez que usted sea débil y diga, bueno, si aún tengo eso, entonces usted vuelve a caer de donde estaba. Usted firmó eso y lo ha recibido. Dice, sí, señor diablo, yo sí lo recibo. Oh, hermano, párese usted ahí. Mientras que haya aliento en su cuerpo, diga, yo me rehúso a recibir eso. Me rehúso a recibir eso. ¿Cómo se está sintiendo? Oh, de maravilla, aleluya, así es. Eso es correcto. Muéstrele al diablo de lo que usted está hecho. Usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios y no tiene por qué postrarse ante sus imágenes. Párese allí y diga, yo no quiero tus cosas. Pues tiene ahí tu nombre, dice el diablo, ¿no? El médico dijo, a mí no me importa lo que el médico dice. Yo sé lo que Dios ha dicho. Fuera de aquí con eso, correcto. Así hay que tratarlo a él. Devuélvaselo. Él fue quien se lo entregó a usted. Él será el que tendrá que llevárselo. Y aquí el profeta está haciendo una parodia entre los síntomas, ¿no? Entre este momento en el cual tú has tenido una gran victoria en el Señor, digamos, has recibido una unción, una visión, algo has recibido de Dios. Luego de esa experiencia, por este fenómeno del cual el cuerpo físico de carne y hueso se cansa, entonces viene el contraataque del diablo y el profeta dice, párese firme, no reciba nada de lo que el diablo le mande. Y de ahí sale el título de esta enseñanza, no derrotes tu propósito. Si tienes el propósito de sanar, obviamente van a haber luchas, van a haber síntomas. Recordemos que el diablo es el tentador. Él puede tentarnos. ¿Qué significa tentar? Tocar a oscuras. Él te hace toques de síntomas. ¿Para qué? Para traerte oscuridad, para confundirte. Pero yo recibí sanidad, ¿por qué me duele? O Dios me dijo que me iba a bendecir, pero ahorita tengo problemas. Hermanos, es algo, Dios hace eso o permite eso con un propósito. En el mundo tendremos esas aflicciones y Dios las permite para que seamos fortalecidos en el carácter y podamos vencer o aprendamos a rendirnos ante Dios, aprendamos a consultarle, a entregar las confusiones, a ser como Abraham. El padre de la fe tenía dudas, pero ninguna de esas dudas se le entregó al diablo ni se le entregó al mundo, sino que se las entregó a Dios. Él no decía, conversando con el vecino, mira, Dios me ha dicho que voy a ser padre de naciones y estoy acá ya usando 3 bastones y Dios no ha cumplido conmigo. Él nunca hizo eso, él nunca se quejó de Dios con otra persona, nunca se quejó de Dios dándole la razón al enemigo. Él iba al Señor. Ya, Señor, tú me dijiste, pero mírame ahora, mi heredero va a ser un extranjero criado en mi casa. Él entregaba sus dudas al Señor, ¿no? Dios ahora tiene personas que él unge como ministros al cual tú puedes contarle tus cosas, ¿no? Eso no es quejarte al mundo, porque si alguien es ministro, si alguien es predicador o tiene alguna comisión de Dios por un don, pues él está tomando esa parte del Señor para escuchar.
y entonces ponerse al lado de su hermano, su hermana, y clamar a Dios conjuntamente para entregar a Dios esta duda, ¿no? O sea, no está mal que tú converses con tu pastor o le comentes o le pidas ayuda o le pidas oración. Eso no significa quejarse de Dios. Es buscar al Señor para entregar algo. Entonces, eso pasará. Siempre sucede. ¿Correcto? Le sucedió a todo el mundo. Una vez en el cual un rey, después de todo el periodo, el tiempo de Acab y de Jezabel y esas cosas, encontró el libro de Deuteronomio, leyó en él y entonces él se arrepintió y rasgó sus vestiduras, limpió el templo, sacó los ídolos, hizo una gran cosa y dice la Biblia, y después de toda esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de Babilonia, rey de Siria, no sé de dónde, a conquistar. O sea, a veces uno hace todas las cosas bien y ahí viene el enemigo para tratar de desanimarte. ¿Ven? Pero igual que en el caso de Elías, Dios dará la cara por ti. Y esa noche salió un ángel y mató 180.000 guerreros idólatras y enemigos de Jerusalén. El rey tuvo que retirarse avergonzado y lo asesinaron en el templo de su ídolo. Bien, esas cosas pasarán en el mundo. El mensaje de la mañana habla mucho al respecto. Pero ¿qué pasa cuando la aflicción viene de lo alto? ¿Qué pasa cuando parece que ahora el único que tiene la capacidad de responder no te responde? El único que te puede ayudar no te ayuda. ¿Qué pasa cuando la aflicción viene de lo alto? En el sentido de que Dios demora o parece demorar su respuesta. ¿Por qué Dios sigue permitiendo que me sigan pasando estas cosas? Bueno, hermanos, yo tampoco tengo la respuesta, pero hay cosas que la Biblia nos deja para hacer, y estoy seguro, y esto lo digo por experiencia, que al pasar el tiempo y Dios contestar, entonces Dios pone todas las cosas en orden y comprenderemos muchos por qué pasó tal o cual cosa. La aflicción, la aflicción percibida, es decir, cuando Dios no contesta, cuando parece que Dios no hace nada, produce un desorden en nuestra mente, como que las cosas no están en orden. He orado, me han ministrado, he pedido, he clamado, he hecho todo lo que me tocaba y nada pasa. Entonces ese desorden aparentemente se ha desordenado el orden cósmico. Ese desorden trae confusión y uno empieza a dudar. ¿He hecho lo suficiente? ¿Oré lo suficiente? ¿Realmente Dios me ha perdonado? ¿Serán para mí las promesas o yo seré el excluido de la Biblia? A lo mejor soy una serpiente religiosa y estoy creyendo estas cosas y la verdad que al final voy a ser desechado. Y esto me está indicando pues que Dios no me quiere contestar. ¿Será por eso la confusión empieza? Y obviamente la confusión engendra duda. O será como dicen las otras iglesias, a lo mejor. No es como me dicen acá, que las cosas son grandiosas, son apoteósicas, son tremendas, pero no pasa nada. En cambio, allá, bueno, pues no tienen el estándar tan alto, son más normales, son gente normal. Nosotros somos medios raros, medios, no sé, extremistas en nuestras creencias. Y quizá, bueno, ahí está, empieza la duda. ¿Y qué necesitamos cuando hay desorden? Pues hay orden. El orden corrige el desorden. Y necesitamos el orden de la palabra. ¿Quién nos da orden? La palabra nos da orden. Así que vamos a notar cuál fue el orden que sucedió en este encuentro, porque la sirofenicia llegó a Jesús y Jesús la rechazó. Y la rechazó pues, de una manera fea. No sé que hay un estudio por ahí que utilizó la palabra perro mascota.
y no perro de la calle. Pero llamar a un ser humano perro no interesa si es mascota, es una cosa fea, es un rechazo, ¿no? Y el rechazo vino de parte de Dios. Ahora, Dios tenía sus razones, claro que sí, tenía sus razones porque él no había sido enviado a los gentiles. El mensaje del Evangelio sería enviado a los gentiles después de su resurrección. No le tocaba a esta mujer. Le faltaban muchas cosas por cumplirse, muchas profecías y el orden de Dios estaba establecido. Y esta mujercita se estaba metiendo en el mismo programa de Dios, a interrumpirlo, a sacarle un adelanto, a sacarle unas arras que todavía no estaban prometidas. Así que veamos este evento. Dice, entonces ella vino, Mateo 15:25, se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Él responde y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí es donde este diálogo, lo que hizo esta mujer, rompe la estructura, rompe el aparente rechazo de Dios, establece una firmeza en esta mujer, igual que el profeta decía, sea firme, no acepte lo que el diablo le manda, sea firme, agárrese de la palabra, rechace lo que el diablo le está mandando, no lo firme, no lo acepte, se lo tendrá que llevar. Y así es, esta mujer se afirmó, sí señor, pero, sí, pero, eso suena como sí, pero no, sí, pero, ven, ahí esta mujer hace 5 cosas, no están enumeradas acá, pero sí están enumeradas si las quieres ver. 5 cosas que traen orden dentro de la aflicción y finalmente traen la victoria, porque después de esto dijo, mujer, grande es tu fe. Ven, ella tenía tal determinación en su fe. Ahora nosotros tenemos la fe de Jesucristo, ¿correcto? Millones de veces más poderosa que la fe que tenía esta mujer. Así que cuánto más debe producir en nosotros. Bien, entremos en materia. Lo primero que vemos aquí es posición. Ahora yo no voy a hablar de la historia de esta mujer, pero estas 5 cosas están en la historia si la quieres ubicar. Posición, cuando ella dice sí, señor, sí. Y nosotros tenemos que decir también sí, señor. Primero, ubicarnos en nuestra posición. Hay que ubicarse, ¿no? Ustedes habrán visto gente que se cree gran cosa y hay que darle ubicaína, hay que ubicarlo a este, ¿no? Hay que su dosis de realidad y cosas así. Y en eso, pues la gente tiene toda la razón. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos. ¿Cuál es nuestra posición en la historia del profeta que tocó en la mañana el hermano yo? ¿Dónde estás, Elías? ¿Dónde estás? Esa fue la pregunta. Ven, no preguntaba en qué cueva estás, en cuál cerro estás, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición, Elías? Y Elías dijo, pues estoy solo. No, le dijo el Señor, esa no es tu posición, no es una posición de soledad. En primer lugar, yo estoy contigo. Y contigo también están 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. No estás solo. Y nosotros no estamos solos. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos en Cristo, número uno. En Cristo. Esa es la posición más grande que alguien puede tomar. Ahora, para entender un poquito de la posición, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de la posición era muy importante. Tú podrías determinar la importancia de un personaje por la cercanía que tenía al rey. Las personas más cercanas al rey eran los que tenían más autoridad, más poder, más riqueza, sus ejércitos eran más grandes para defender al rey. Estamos hablando de la época feudal, ¿no? Entonces, alguien decir, oh, estaba a la derecha del rey, wow, esa era tremenda posición, más que el hombre de la izquierda, pero el hombre de la izquierda también tenía más posición de los que estaban 2 lugares más allá. Ahora nuestra posición no es al costado del rey, es dentro del rey. Estamos dentro de la armadura del rey, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales.
Es el primer lugar donde tenemos que poner la fe para vencer la aflicción. ¿Y eso qué significa? Que somos justicia. Segunda de Corintios 5:21. Él se hizo pecado. No hay nada que Dios pueda ver en nosotros para rechazarnos o castigarnos. Él se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué más? ¿Qué más en nuestra posición? Somos hechos perfectos delante de él. Dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Estamos delante de Dios mismo, en una posición de perfección. Estamos hablando entre perfectos por la sangre de Jesucristo. Y eso solo puede ser aceptado por fe. Si tú sacas los ojos de allí y empiezas a ver los defectos que Dios no ve, solito te vas a hundir. Y si quieres buscar defectos, cualquiera que quiere buscar sus defectos los va a encontrar. Pero déjeme decirle que Dios no puede ver defectos porque Él está mirando la perfección por la sangre en Jesucristo. Usted es renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. A Dios no le interesa su apellido. A Dios no le interesa mi apellido. A Dios no le interesa mi alcurnia, mi abolengo, todas esas cosas, como dice Pablo, las tengo por basura para ganar a Cristo. Él está viendo que nosotros tenemos linaje celestial, somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, nuestro origen, el origen de nuestra familia, de nuestro linaje, de nuestro abolengo, de nuestro árbol genealógico está en los cielos, es la palabra misma de Dios. Esa es nuestra posición. Así que dentro de toda la aflicción que tenemos, ubícate, ubícate en tu posición en Cristo. Y lo siguiente que tienes que ver es tu identidad. Para vencer la aflicción, una vez que te has afirmado en tu posición, tienes que saber quién eres. Tú eres hijo amado de Dios. Tú eres alguien a que Dios ama, alguien que ha sido aceptado por Dios. Tú eres heredero de Dios, con legítimo derecho a todas las bendiciones en Cristo. La Biblia te pertenece. Cada pedazo de esa es tu identidad. Si te afirmas en tu posición, si reconoces tu identidad, el consuelo de la palabra empieza a ganar terreno a la aflicción, a la duda, a la confusión. Sabes tu identidad en Cristo y sobre esa identidad tienes que hacer tu confesión de fe. ¿Por qué le pongo confesión de fe? Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueren. Entonces tu confesión tiene que contradecir la realidad de tu aflicción. El médico te dice que estás enfermo, tu confesión tiene que decir camino en salud perfecta. Estoy perfectamente sano. ¿Por qué? Porque Dios me ama como su hijo, porque estoy en justicia y en perfección. Y ahí empiezas a hacer la lucha que hizo Elías, la lucha que hizo Jacob. Todos lucharon y nosotros luchamos contra las tinieblas de la confusión y la duda, aún contra los síntomas, aún contra los problemas reales entre los cuales el mundo eh, se puede rendir porque dice, no, esto es real, esto es real. Nosotros no creemos en lo real, creemos en la verdad. La verdad puede absorber y transformar la realidad. La verdad cambia las circunstancias, la realidad, perdón, la verdad cambia el destino. La verdad cambia todas las cosas, hermano. Y esa es la confesión de fe es lo que liga a la verdad celestial con la realidad terrenal. Porque la verdad celestial, al ser pronunciada, produjo este mundo. Y el poder de creación de Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y cuando estamos en la posición en Cristo,
Cuando reconocemos nuestra identidad en Cristo, al hablar la palabra, tomamos esa posición de creadores para crear con nuestras palabras la expresión real de la promesa divina. Soy sano por las llagas de Cristo. Estoy sano. Y esa confesión de fe tiene que ser valiente, porque al ser hablada, usted sabe que es una espada. Y la espada es un arma de guerra. Usted estará combatiendo contra el mismo Satanás con su confesión. No le digo que va a ser fácil, pero tiene que ser fuerte, fuerte con la fortaleza de Dios, afirmándose en su identidad y afirmándose en su posición, como se afirmó Jacob. Él se rindió, pero no se rindió para huir, se rindió para aferrarse. No te dejaré si no me bendices. ¿Y por qué él podía exigir eso? Porque su padre le había dado la bendición. Ahora que él quería la ratificación de parte de Dios de esa bendición que le había sido dada. Él tenía todo el derecho, por eso se pudo aferrar. Su padre lo había bendecido en el nombre de El Shaddai. Ahora él estaba sujeto a El Shaddai y no lo iba a soltar por más que le atraviesen o le rompan la pierna, le rompan la cadera. No se iba a soltar porque él estaba haciendo su confesión de fe. No te dejaré si no me bendices. Ahí estaba. Será una confesión de fe, será una batalla de fe, pero la victoria está garantizada. No será en vano. Y sobre nuestra confesión de fe necesitamos paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Significa perseverar en obedecer a la fe, o sea, en obedecer la confesión. Continúa confesando a pesar de, continúa confesando al día siguiente y pasado mañana también, y tras pasado mañana también, y al cuarto día seguirás confesando porque sabes que es seguro, Dios no te puede fallar. Y no importa si tú pasas por un periodo de queja. Tú te puedes quejar al Señor todo lo que quieras, pero nunca te quejes del Señor. Quéjate al Señor. Dile, me duele, me fastidia y abre tu corazón, abre todo tu ser con Él, exprésate con Él. Que no puedes, que no sabes, bueno, llama al ministro, ayúdame con esto, mira, está ahí, dale, dale todo ahí. Él tiene que doblar sus rodillas y buscar contigo. No, no te ha dejado solo el Señor, no en el cristianismo. Somos un cuerpo. Entonces, luego de esa paciencia, uno tiene que tener confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que aquel que comenzó la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confianza en que no estamos solos, que Dios tiene alguna razón que ahora no vemos, por la cual nos está haciendo pasar este proceso. Un día lo veremos, un día sabremos por qué tuvimos que pasar este proceso tan doloroso, tan fastidioso, que parecía que todo se demoraba, pero cuando tengamos la bendición entenderemos. ¿Cuándo es eso? No sé, hermano, yo no tengo esa respuesta, pero en tanto usted tenga confianza en la fidelidad de Dios para completar su obra, esa es la fe de Abraham. Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Nuestra fe no está colocada en nuestra fe. Oh, yo tengo fe en Cristo y yo, mientras yo confíe, eso será derrotado. Nuestra confianza está en la fidelidad de Dios, que Él nunca ha fallado en cumplir su palabra. Nunca. Y pase lo que pase, su respuesta será más gloriosa todavía, en tanto más demora. Dios tiene alguna razón, no podemos cuestionar eso, pero sí sabemos que podemos vencer.
Entonces, con todo esto, no derrotemos nuestro propósito pensando mal de Dios, porque Dios no se mueve, porque Dios no corta con esto. No, nuestro pensamiento debe estar en que esta no es la voluntad de Dios. Yo sé cuál es mi posición, esto no puede fallar. Yo sé cuál es mi identidad, yo voy a confesar y seguiré confesando y seguiré teniendo paciencia. A veces, hermano, a veces, yo no sé, pero a veces Dios le manda cosas a personas de manera específica y no las hacen, no las hacen y toman mil caminos. Es que somos hijos de Abraham, de tal palo o tal astilla. Dios te dice, agradece con gozo y tu promesa vendrá rápido. Dice, no, yo voy a confesar y voy a echar fuera demonios y voy a ayunar, igualito que Abraham, ¿no? Sí, me voy de mi tierra, me voy de mis parientes, pero me llevo a mi sobrino Lot, por si acaso. Dios no lo pudo bendecir. Entonces, Dios me ayudará, pero voy a tomar otra voz. Vamos a ayudar a Dios un poquito, porque parece que se está demorando. Entonces, mientras Abraham no hacía lo que Dios le dijo, y somos iguales a Abraham, a veces Dios nos dice agradece, alaba, pero estamos así todos fastidiados, frustrados, y en fin, hermano, tenemos que aquietarnos delante de Dios y hacer lo que nos ha mandado. Eso es para aquellos que han recibido de parte de Dios, por profecía, por sueño, por visión, una orden específica. Y los que no tienen que perseverar en obedecer las órdenes específicas que son generales, como la confesión, la gratitud, el gozo, la alabanza, el sacrificio de alabanza. ¿Qué significa eso? Que aunque no quiero alabar, alabo, aunque no vea mi sanidad, agradezco mi sanidad. Esos son los sacrificios de alabanza. Cuando negamos la realidad presente para establecer la verdad de Dios y somos agradecidos con esa verdad de Dios y nos mantenemos en esa confianza de que aquel que empezó la buena obra, Él la va a terminar en nosotros y nos va a premiar y va a tener una abundante misericordia sobre nosotros para bendecir y multiplicar la bendición sobre nuestra vida. Son estas cinco cosas, este orden que tenemos que tener. Nuestra posición en Cristo, nuestra identidad, nuestra confesión de fe, la paciencia para seguir actuando en gratitud, en confesión y confianza. Él, Él es fiel para cumplir lo que prometió. Él es fiel, no me va a fallar. Y entonces veremos cómo Elías vio la victoria sobre esos reinos idólatras, como Jacob vio la victoria sobre su hermano, como el rey David vio la victoria sobre Saúl, sobre Absalón, y como Jesucristo vio la victoria al resucitar. Dios cumple su palabra.